Y nuestra primera ponente es la maestra Lina Paul, a quien invito a pasar a nuestro templete. Mientras tanto la voy presentando. Bienvenida, maestra. Lina Paul es licenciada en Sociología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Aparte es maestra en Modelos de Economía Social y Desarrollo Alternativo por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde agosto de 2019 es la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y anteriormente se desempeñó como directora de Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll, investigadora analista en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas, viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la República de El Salvador, así como ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales también en Salvador. Entre las distinciones que la maestra Paul ha recibido, destaca la medalla de la Orden Nacional de la Legión de Honor de la República de Francia por su destacada labor durante la 21 Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, la COP21, en donde se concretó el Acuerdo de París. Maestra, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. La escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Yo creo que voy a estar mejor allá abajo, para que se vea bien la pantalla. Bueno, un enorme placer estar acá. Muchísimas gracias a EDF y muchísimas gracias a Ethos por la invitación, Laura y Rafa, gracias. Enorme placer estar acá con el director de INAPESCA, que déjenme decirle, desde la primera vez que conversé con él, así como que es difícil dejar de hablar con él sobre estos temas de pesca porque sabe muchísimo. Y enorme placer también con Andrew, un saludo muy especial a la subsecretaria Marta Delgado, que ha sido una actora fantástica en todas estas conferencias y además impulsando el tema con mucha fuerza de la pesca sostenible y de los océanos. Yo voy a hablar ahora sobre un informe que se realizó por varias agencias de Naciones Unidas. Este informe no solo es de la FAO. Desde hace algunos años se elabora con varias otras agencias porque es una visión global sobre el estado de la seguridad alimentaria y de la nutrición en el mundo. En este informe participa la UNICEF, la OPS-OMS, el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos. Y francamente, como decía Andrew, es el momento de pensar. Parece que en el mundo las preocupaciones van en otro sentido. Estamos muy preocupados quién le pegó a quién, si Johnny Depp a Amber Heard o al revés, francamente a mí. O estamos bastante preocupados o sorprendidos porque cómo me parezco a Dua Lipa. Bueno, esas son las preocupaciones que están ahora en el mundo. Y yo voy a mostrarle unos datos que uno dice, parece que la cosa va mal. Y esas son las cosas por las que tenemos que preocuparnos. ¿Cómo va a estar la alimentación en el mundo? Siguiente, por favor. Y esta es una evaluación global, siguiente, por favor, con unos datos francamente escalofriantes. Fíjese que dice que el hambre en el mundo siguió aumentando. Y muy sinceramente, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, el 2030 vamos a tener el mismo número de personas con hambre que el 2015, en donde todos los países se pusieron de acuerdo para establecer el objetivo de hambre cero. O sea, estamos ante casi 800 millones de personas con hambre, en pleno siglo XXI. Y esto no es un problema de producción, porque se produce 2 veces más de lo que se necesita para la población existente en este momento. No es un problema de producción, es un problema de ingresos, es un problema de quién tiene, es un problema de desigualdad, de inequidad y de pobreza. Las desigualdades están aumentando y aumentaron con la pandemia. En términos de hambre, la pandemia fue una bomba atómica.
O sea, en muy poco tiempo, el hambre aumentó en millones de personas. Y entonces, de acuerdo a las proyecciones, vamos a tener 670 millones de personas que van a seguir pasando hambre en el 2030. Pero no solo es un problema de hambre, es también un problema de inseguridad alimentaria, ya sea leve, moderada o severa. Y estamos hablando de que alrededor de 2.300 millones de personas en el mundo carecen de una alimentación adecuada. El Papa Francisco, en una inauguración de una conferencia de la FAO, dijo: francamente, esto es un pecado capital. Y como digo, en países y en el planeta, el problema no es la producción de alimentos. El mundo ciertamente no está en camino de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo de hambre cero. Y además, y fíjense lo paradójico que es y la importancia que tiene el tema de pesca, es que tampoco se tiene acceso a una alimentación nutritiva y saludable. 3.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a una dieta saludable. Y por favor, esto no es un tema de preferencias de alimentación, es un tema de entornos alimentarios que hacen que el alimento nutritivo y saludable sea mucho más caro que el alimento no nutritivo, no saludable, con alimentos ultraprocesados. 3.100 millones de personas en el mundo. América Latina y el Caribe, ya lo vamos a ver en los datos después, esto es paradójico porque somos la región más biodiversa del planeta, sin embargo es la región donde es más caro consumir saludable y nutritivo. Es más caro. Y esto tiene que ver con todo el trabajo en las cadenas de valor y la poca cercanía que hay entre los productores y los consumidores. Siguiente, por favor. Estas son las cifras de hambre. Y como vemos, hubo un esfuerzo significativo hasta el 2015, justo en la época en que decidimos hacerlo sostenible. ¿Se acuerdan que estaban los objetivos de desarrollo del milenio? Pero claro, es que enfrentamos un desafío que nunca antes habíamos enfrentado en la humanidad, que es el cambio climático. Y entonces dijimos, que ya lo han dicho muy bien el director de INAPESCA y los otros colegas, ya no podemos pensar en producir solamente, tenemos que pensar en producir sustentablemente. Fíjense, por ejemplo, cuando yo estaba de ministra en mi país, hubo un evento sin nombre, ustedes saben que un evento hidrometeorológico sin nombre, una tormenta tropical, bueno, en realidad era una depresión tropical, la 12E, que en 10 días llovió 1.5 metros, en 10 días. Más de lo que medía mi ex marido. 10 días. Imposible que sobreviviera nada. Vaya, imposible. Entonces se perdió todo. Imagínense, ante eso no hay semillas, no hay nada que lo pueda resistir. Un impacto enorme. Entonces, tenemos eso. Y justo los países dijeron, ya no podemos pensar en objetivos de desarrollo del milenio. Tenemos que pensar que sea sostenible, porque la naturaleza ya nos dijo, señores, ya yo no les doy ningún subsidio. A partir de ahora yo me cobro todo lo que ustedes me han extraído y torturado. Bueno, eso está haciendo la naturaleza ahora. Entonces, estas restricciones hicieron que los países dijeran, pues tenemos que hacerlo sostenible, y justo a partir de ahí, entonces los países empiezan y retroceden. Y entonces empieza a mostrarse la gráfica con más hambre. Siguiente, por favor. Y después de eso, después de los fuertes aumentos que se generaron con la pandemia, el hambre ha seguido aumentando.
y ha seguido aumentando incluso ahora pospandemia, porque uno, bueno, no sé si hay pospandemia, pero uno cree que la locura no llega más, pero siempre llega. El hecho de que mi ex marido me haya dejado es una locura, pero bueno, siempre llega. Y encima de la pandemia tenemos ahora una guerra entre dos países que pone de rodillas a la economía mundial. Y uno dice, ¿y yo qué tengo que ver con lo que pasa en Rusia y Ucrania si esa onda está lejos? Encima nosotros no le compramos a Rusia y a Ucrania. No le compramos a Rusia y a Ucrania. Pero es que ellos, como son los grandes productores de granos, de oleaginosas, ellos son los que determinan el precio internacional. Entonces, aunque Argentina no haya pasado ningún problema, pues dice, yo lo voy a vender al precio internacional. Y los precios empezaron a dispararse en plena, digamos, pasando o tratando de sacudirse uno todo lo que fue la pandemia en términos del transporte de los alimentos, de las irrupciones en las cadenas. Encima de eso se viene este conflicto. Y empieza a dispararse los precios y obviamente a dispararse el hambre, porque es un tema de acceso, no es un tema de producción, es un tema de ingresos, no es un tema de producción. Eso fue en la pandemia. Ahora, no lo sé, ahora estamos esperando que el próximo año no sea un problema de acceso a los alimentos. No estamos tan seguros, porque ellos, estos países también son grandes productores de fertilizantes, y entonces los fertilizantes se dispararon, o ni les cuento, o sea, 400%, 600%. Incluso no hubo fertilizantes en algunas zonas del país. Y probablemente los alimentos vayan a ser mucho más caros para la próxima cosecha, en el próximo año. Así que si ustedes están esperando que los precios de los alimentos se desplomen, se vayan para abajo y van a poder consumir de todos, no estoy tan segura. Han empezado a disminuir los precios, eso es una buena noticia, con la salida sobre todo del acuerdo que se tuvo en Turquía y que se permitió la salida de los alimentos de Ucrania, pero pues no lo sé cómo va a continuar este conflicto. Siguiente, por favor. 2.300 millones de personas padecían de inseguridad alimentaria, moderada o severa. Y esto es una cifra francamente escandalosa, una cifra obviamente bastante alta, bastante más alta en África, pero también, como vemos, nuestro rico continente, otro de los continentes bastante castigados. Siguiente, por favor. Y las mujeres son las que sufren, y por favor no me vean a mí, pero otras mujeres, son las que sufren mayor inseguridad alimentaria. Fíjense qué tragedia. Son las mujeres. La brecha de género en inseguridad alimentaria se ha ampliado bajo la sombra de la pandemia, bajo la sombra del COVID-19. Y es alrededor de 2,5 veces mayor en el 2021 de lo que era en el 2019. Sí, la pobreza, pero también la inseguridad alimentaria tienen rostro de género. El SOFI no hizo el tema de población indígena, pero les aseguro que la inseguridad alimentaria tiene rostro de género y rostro de población indígena. Siguiente, por favor. Solo se ha avanzado en algunos de los indicadores de nutrición, sobre todo en los de alimentación por leche materna. Esos son de los que han, digamos, mejorado. El resto de los indicadores no parecen en buena medida. Y el de retraso de crecimiento infantil son los dos únicos que han mejorado, el resto de los indicadores han empeorado. Siguiente, por favor. Y las dietas saludables, que como dije, están fuera del alcance de más de 3.100 millones de personas. Esto es un tema esencial porque tenemos al alcance la pesca y la acuacultura, que de hacerse de manera sostenible, como dijo el director de INAPESCA, eso podría resolver muchos de los problemas que hay ahora. Siguiente, por favor. Estos son los datos del SOFI, del
informe de seguridad alimentaria y nutricional específicamente para México. Y vemos del 2018 al 2020, al periodo del 2021, una mejoría, todavía no suficiente, pero una mejoría en términos de la subalimentación. Siguiente, por favor. Estamos hablando de la prevalencia en términos de porcentaje en subalimentación y en términos de millones de personas. Una leve mejoría, lo cual en tiempo de pandemia es una cosa extraordinaria, y eso tiene que ver con todos los programas de transferencias que México ya estaba practicando y que se sugirieron para otros países, y que eso obviamente tuvo un impacto positivo. Sin embargo, estamos hablando de subalimentación o hambre en casi 8 millones de personas en México. Siguiente. Estos son los cambios esperados en la situación de pobreza extrema, y ahí sí vemos, y este es el impacto de los precios, un aumento en México y un aumento en varios de los países de América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Estos nuevamente son los datos. Yo les voy a dejar la presentación para que comparen con otros países de la región de América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Algunos datos de los precios de los alimentos más importantes. Siguiente. Y como ven, algunas de las variaciones en términos de los principales productos. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el costo de una dieta saludable en México. Imagínense ustedes que para 2020 tenemos un costo de $3.2 por persona por día. Es uno de los costos más altos en el mundo, y esto ha ido además en aumento. Yo creo que nunca antes se ha visto la mayor importancia que debería tener en un país como este la apuesta en la pesca y la acuacultura para realmente ofrecer una dieta saludable a su población. Siguiente, por favor. La mayor parte se concentra de los apoyos de los países en apoyos a los productores y en muy poca medida apoyo a los consumidores. Nosotros estamos diciendo que en esta época tiene que haber un cambio. Sí se le tiene que apoyar a los productores, pero también a los consumidores con algunas de las políticas que se plantean. Siguiente, por favor. Y es adoptar políticas que apoyan la agricultura y la pesca, obviamente, y cuidado con esos intercambios o trade-off que hay. Algunas cosas son beneficiosas en términos del impacto de medio ambiente, algunas cosas son beneficiosas en términos de pobreza. En general, los discursos de medio ambiente ven poco el tema de pobreza, y en general los discursos de pobreza ven poco el tema del medio ambiente. Eso tiene, y digo las dos cosas, tienen que articularse. Tenemos que pensar, sí, en incrementar la productividad, pero no a costa de la naturaleza, y tenemos que pensar, sí, en un mayor apoyo al medio ambiente, que no sea a costa de los pequeños productores y de incrementar la pobreza. Y eso creo que es una de las tareas más importantes que tenemos. Siguiente, por favor. Algunas de las recomendaciones que nosotros hacemos, sobre todo para el tema de países de renta media y renta baja que necesitan mayor financiamiento. Siguiente, por favor. Estos son los mapas de hambre que la FAO elaboró en este informe, y como ustedes pueden ver, entre más oscuro él es el color, mayor es el porcentaje de personas con hambre. Y el siguiente es el mapa de inseguridad alimentaria. Entre más oscuro es, mayor es el porcentaje de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa. Estamos francamente lejos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo les animo a que lean el SOFI, por sus siglas en inglés, es el nombre de este estudio. Yo quiero decir, vamos muy lejos de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible hambre cero.
muy lejos. Y si no trabajamos, como decía el embajador de Islandia, todos los sectores, si no trabajamos para hacer esto una realidad, la verdad es que, no sé, es un tema de es ahora o es nunca. Los ambientalistas hemos estado siempre planteando un panorama muy apocalíptico, es cierto, desde hace muchos años. Yo creo que este es un tema de verdad de vida o muerte, se lo digo en serio. Cuando uno ve a muchos de los sectores con altas pérdidas en su economía familiar, pues uno dice, la responsabilidad es enorme. Es cierto, no vamos a poder suplir la demanda para la población en el 2050 solamente a través de la agricultura. Es cierto, no vamos a poder seguir haciendo la agricultura extendiéndonos en mayores territorios, no podemos, no tenemos la posibilidad de hacerlo. Es cierto, el agua es el tema más importante. Y por eso los océanos, la pesca, va a ser la actividad más importante que deberíamos evaluar y hacer. El secretario Villalobos nos ha dicho siempre, pesca es un sector al que hay que apoyar, fortalecer, transformar. Hemos estado trabajando de la mano con INAMPESCA, con el director, con Isaac, muy de la mano, haciendo los esfuerzos para que realmente no solo haya mejor producción, pero que la investigación como la que hace INAMPESCA sea lo que prime cuando hablamos de lo que se tiene que hacer en México. Yo lo dije la otra vez que celebramos los 60 años de INAMPESCA, por otros 60 años de INAMPESCA, que eso es lo que queremos, por otros 60 años de fortalecimiento de este sector. Muchísimas gracias a EDF, muchísimas gracias a Ethos, a quienes admiro mucho, por cierto. Les deseo lo mejor y bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias.